Licenciada, buenos días, ¿cómo está? Jóvenes, buenos días. Asomen en las cámaras, chicos, para hacer el registro de asistencia. ¿Cómo les fue con los deberes? Creo que bien, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. Muy bien. A ver, activen las cámaras, jóvenes, chicas, chicos. A ver, mientras no hagamos el registro de asistencia, no podemos continuar con nuestra clase. Sí, les pido de favor a los estudiantes que no han activado sus cámaras, por favor. Buenos días, licenciado. Señor Quinteña, buenos días. Bien, vamos entonces a trabajar lo que nos corresponde ahora. Bien, hoy nos toca eh, abordar el tema de la meiosis. Sí, la semana anterior estábamos viendo el proceso de la división celular y habíamos también abordado el tema de la mitosis. ¿Sí? Ahora vamos a otro proceso que se llama meiosis. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la transformación que se genera en la célula al momento de la división, al momento de la replicación de esta célula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meiosis? Para comenzar, ¿sí? El objetivo es la formación de gametos, ¿ya? Si alguien me pregunta, ¿cuáles son los gametos que nosotros conocemos gametos masculinos y gametos femeninos, ¿sí? Estos gametos son los que influyen directamente en el proceso de reproducción de los individuos o de las especies, ¿sí? Entonces, eh, cada proceso o cada etapa de esta división de la meiosis tiene, digamos que, eh, procesos que nosotros podemos identificar claramente, que son profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sí? Hay que destacar algo aquí, que esta meiosis tiene dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se diferencia la meiosis de la mitosis? ¿Ya? Hay una diferencia bastante notable, que la vamos a describir a continuación. ¿Sí? Recuerden ustedes que en la mitosis, sí, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. Simplemente se reprodujo una célula similar, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que de esa célula única originaria que teníamos, luego del proceso de mitosis, pues teníamos dos células hijas con la misma carga cromosómica. ¿Sí? En cambio, en la meiosis, ahora partimos de una célula, ¿sí?, con dos cromosomas. ¿Sí? Ya, es una célula diploide. Y luego, después de varios procesos de divisiones, entonces vamos a tener, ¿sí?, cuatro células, ¿sí?, con el mismo número de cromosomas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son estas etapas. ¿Sí? Tenemos profase 1, metafetas forman parte de la división meiótica 1. ¿Sí? Vean, aquí en esta etapa nosotros iniciamos, ¿sí?, con una célula diploide. ¿Sí? Es decir, una de esas células de las que ya se duplicaron anteriormente con la mitosis, ahora vamos nosotros a obtener dos células hijas más. ¿Sí?
Y para eso, entonces, se nos presenta que hay 4 fases, ¿no es cierto? Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Ya? El producto final de, de este proceso de la meiosis 1 es que al final tendremos nosotros, ¿sí?, 2 células hijas, ¿sí?, y después tendrá al lugar la división meiótica 2. ¿Sí? En la división meiótica 2, ¿sí?, lo que vamos a obtener al final son 4 células hijas, ¿no es cierto? Porque todas atravesarán el mismo, la misma situación, ¿sí? El mismo proceso que tuvo la anterior. ¿Ya? Las hijas, como les decíamos, pero aquí radica la diferencia entre la mitosis y la meiosis, que estas 4 células hijas tienen la mitad del número de cromosomas que la célula madre o que la célula originaria o que la célula inicial, ¿sí? Eh, Aquí lo que ha sucedido es que hay una división celular, ¿sí? Se ha transmitido el ADN, pero con la mitad de la carga genética, ¿cierto? Con la mitad de la carga genética. Ya no es la misma que al principio teníamos, ¿sí? Sino que a qué queremos llegar con esta situación es que en el caso del ser humano, ¿sí?, la ciencia biológica y la ingeniería genética dice que nosotros estamos formados por 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Hay 46 en total, 46 cromosomas que se juntan en pares, ¿sí? Ustedes pueden ver en el texto, ¿sí?, ahí en los gráficos están como unas X, como unas B, como unas L, ¿sí? Entonces, esos son los cromosomas, ¿sí? Esos vendrían a ser los cromosomas. Ahora, ¿por qué obtenemos 4 células con la mitad de cromosomas? ¿Y para qué esos cromosomas? Recuerden que al principio dijimos que la meiosis tiene como objeto formar los gametos. ¿Sí? Gametos masculinos, en el caso de los humanos, gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Sí? Ahora, cuando se va a dar el proceso de reproducción, ¿sí?, recuerden que hay la función o la unión de los dos gametos masculinos, que vienen a ser los espermatozoides, y gametos femeninos, que vienen a ser los óvulos, ¿no es cierto? Y de la unión de esos dos gametos, ¿sí?, surge un nuevo individuo. ¿Sí? Y surge un nuevo individuo con la carga cromosómica completa, que ha resultado de la fusión de los gametos masculinos y de los gametos femeninos. ¿Sí? Eso en resumidas cuentas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, pasemos entonces al siguiente tema. ¿Sí? Estamos en la página 68. ¿Sí? La reproducción y tipos de reproducción. ¿Sí? Reproducción, tipos de reproducción. A ver, ya, alguien está con su módulo para que ayude a leer la primera parte de la reproducción, que es clave. Yo, licenciado. Ya, señor Valdés. La función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de características similares a los que han originado. Con la reproducción, los progenitores originan nuevos individuos denominados descendientes. En unidad, existen 2 factores que aseguran esta continuidad de la especie. Ya, termínele nomás, señor Valdés, los dos factores. La transmisión de características de progenitores y descendientes, la producción de suficientes descendientes como para la especie como Ya, para que la especie gracias, señor sobreviva. Valdés. A ver, ¿cuál es la función principal de la reproducción? Bueno, está clarito, ¿cierto? Da lugar a nuevos seres vivos con características similares a sus originarios. ¿Sí? Sí, a unos nuevos individuos, ¿no es cierto? Esa es la función principal de la reproducción. Digamos que eso es lo clave de la reproducción, ¿sí? Dar lugar a nuevos seres vivos, ¿sí? Con características similares a los que, de donde se origina, ¿sí? Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a las nuevas generaciones? Descendientes, ¿cierto? Descendientes. Por ejemplo, ustedes son descendientes de sus padres, ¿cierto? Y sus padres de sus abuelos de sus bisabuelos, y así, de una tradición de años, ¿cierto? De años. Un rato, si pueden construir el árbol genealógico y ahí van a ver de dónde ustedes se han originado, ¿cierto? Bueno, con la reproducción, la especie garantiza su permanencia, su continuidad, ¿sí?
Si no hay reproducción, ya las especies tienden a desaparecer. Entonces, es lo que está pasando, por ejemplo, o ha pasado con algunas especies que ya no vemos más. ¿Sí? Por ejemplo, en Galápagos, acuérdense, se han ido perdiendo las especies que estaban ahí, ¿cierto? Ya no se han podido reproducir, entonces desaparecen. Ahora, en los Andes tenemos un problema, ¿sí? En la zona andina. ¿Alguien ha estado pendiente de aquello? ¿Cuál especie está próxima a desaparecer? El- Los el- águilas, los cóndor. El cóndor, ya, ¿no es cierto? Se dice que creo que hay creo que unos 30, creo que dice que hay 30 cóndores en todo el país, imagínate. Y pese a eso la gente sigue cazando, ¿no es cierto? Entonces, esas especies están condenadas a desaparecer porque no pueden reproducirse ya, no tienen las condiciones necesarias como para que puedan reproducirse, ¿sí? Entonces, así mismo pasa en todas las especies, tanto en vegetales como en animales, ¿sí? Ahora, el señor Valdés nos ha acabado de leer, ¿no es cierto?, que hay factores que aseguran la permanencia de la especie. ¿Y cuáles son? Primero, transmisión de características de productores, de progenitores a descendientes. O sea, lo que implica aquí básicamente es pasar, ¿no es cierto?, según los procesos que vimos anteriormente, la carga a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una característica o un factor para mantener la especie. Y otra es producción suficiente de descendientes, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los cóndores, por ejemplo, estamos viendo que no hay suficientes descendientes como para mantener la especie, ¿cierto? Está tendiendo a desaparecer. Y ustedes pueden ver también en sus familias, ¿no es cierto? Algunos ya de sus miembros familiares han dicho que no quieren ya perpetuar más su generación, ¿cierto? Se abstienen de tener hijos. Entonces, ahí se corta, ¿cierto? Ya no hay más descendientes. Sí, esos son dos factores que aseguran la continuidad de las especies, ¿ya? Ahora, vamos a una siguiente parte. Si alguien tiene una pregunta, vamos a la siguiente parte. A ver ahora, ¿cuáles son las etapas, ¿sí? eh, en las que se desarrolla la vida? En la escuela solían enseñar cuáles son las etapas del ciclo de la vida. ¿Alguien se acuerda? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya. Gaby dice que en la escuela el profesor enseñaba que el ciclo de la vida se constituye así, ¿no es cierto? Nacen, crecen, reproducen y mueren, ¿no es cierto? Ya. Así más o menos se resume el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Esa es la vida, decían los profesores en la escuela. Eso implica, claro, una explicación más ya científica, sustentada desde el plano de la investigación, ¿cierto? Y nosotros hemos llegado, ¿no es cierto?, a determinar que hay unas etapas que forman parte de un ciclo biológico, ¿sí? ¿Y cuáles son estos procesos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos procesos? Primerito, obtención de descendientes, ¿sí? Dispersión de los descendientes y desarrollo de los descendientes, ¿ya? Es decir, nacer, crecer, reproducir y morirse, se ha reemplazado con términos explicados por la ciencia, ¿sí? Primero, obtención de los descendientes, que vendría a ser nacer, ¿no es cierto? Nacer, ¿sí? Eh, Luego, tenemos la dispersión de los descendientes, que implicaría el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dispersión implicaría la reproducción. Esas son las etapas que forman el ciclo biológico que atraviesan todos los seres vivos, que no necesariamente lo cumplen, pero que digamos que es el común de lo que sucedería a nivel ya de la vida misma como tal, ¿sí? Bueno, ahora veamos cuáles son los tipos de reproducción, ¿sí? Hay dos tipos de reproducción, ¿sí? Hay una que es reproducción asexual y otra es reproducción sexual, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre cada una de estos tipos de reproducción, ¿sí? Ya. Entonces, veamos la reproducción sexual, ¿sí? ¿Quién está con el módulo para que ayude a leer la reproducción sexual? Ya, señor Chablay, por favor. Se caracterizan por la participación de dos células especializadas llamadas gametos, gametos, que proceden de dos progenitores diferentes, hembra y macho, en la mayoría de los casos. Las dos células reproductoras deben unirse para originar un nuevo individuo. La fecundación es el proceso de función de dos gametos. La célula que resulta fecundación es de divisiones celulares secunsivas, dará lugar a una nueva descendiente. El descendiente. Ya, gracias, señor Chablay. Gracias. Ya,
Entonces, esa ha sido la reproducción sexual. ¿Se acuerdan que hace ratito nomás hablábamos de los gametos? Sí, decíamos que hay dos gametos, ¿no es cierto?, que se producen por la meiosis. Ya, aquí están esos gametos, ¿no es cierto? Dice que es necesario para la reproducción sexual que haya hembra y macho, en la mayoría de los casos, porque puede darse el caso también que haya solamente la reproducción o la necesidad de uno solo de los eh, progenitores. Sí, ya. Estas dice que los gametos deben unirse, deben fusionarse y a partir de ahí originar un nuevo individuo. ¿Sí? Ahora, de la célula o de la unión de estos dos gametos surge una nueva célula a la cual llamamos cigoto. ¿Sí? Y ese cigoto, mediante divisiones necesarias y suficientes, dará el origen a un nuevo individuo. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. El descendiente, pese a parecerse a los progenitores, será diferente. ¿Y a qué se debe eso? A la dotación genética, ¿sí? Porque recuerden que hubo una mezcla, ¿sí?, del ADN, ¿sí?, de los progenitores, tanto del macho como de la hembra, ¿no es cierto? Hubo una fusión, ¿sí? Y ahí se mezcló el ADN de los progenitores, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no será idéntico, ¿sí?, similar al progenitor, no será. Podría parecerse, dice, pero será diferente, ¿sí? Será diferente, ¿ya? Eh, la reproducción sexual es fuente de variabilidad, ¿saben ustedes? Ya que las características de los individuos varían de progenitores a descendientes. ¿Ya? Y eso ustedes, por ejemplo, sí, hay una mezcla, ¿no es cierto?, de los ADNs, de las características. Por ejemplo, heredará la voz del uno, el cabello del otro, ¿sí?, el color del uno y la estatura del otro, ¿ya? Entonces, hay una mezcla. Se parecen, pero son diferentes también, ¿cierto? ¿Ya? Y eso implica variabilidad, o eso significa variabilidad genética, ¿sí? Bien, en el gráfico ahí también está una foto de los gametos, vean ustedes, óvulo, esperma, y la unión de estos termina en cigoto. Esa es la fecundación que nosotros llamamos, ¿sí? Vemos la reproducción sexual en vegetales, ¿ya? No es que eh, las plantas tengan relaciones sexuales, pero se necesita que haya actividad sexual o intervienen los órganos sexuales para que se pueda dar la reproducción también en los vegetales, ¿ya? Ahí tenemos un nombre bastante técnico que se llama espermatofitos, ¿sí? Y ahí sucede algunas etapas. Una llamamos polinización, fecundación, formación de la semilla y del fruto, dispersión de la semilla y germinación, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto?, intervienen asimismo insectos, ya saben, por ejemplo, polinizadores. ¿Cuáles son? Las abejitas, ¿no es cierto? Los murciélagos son polinizadores. ¿Sí? Ellos van llevando el polen de un lado a otro y ahí se da el proceso de fecundación, formación de la semilla, ¿cierto? Y luego tenemos ya germinación de los frutos, ¿sí? ¿Cuál es el órgano clave aquí para la reproducción sexual en vegetales? La flor, ¿sí? Flor, ¿ya? La flor. Y ya saben que en el interior de las flores está el polen y ese polen es trasladado, ¿sí? O si no es trasladado se queda ahí mismo para dar origen a un nuevo fruto. Y ustedes han visto, por ejemplo, en sus árboles, cuando está eh, la etapa cerca de reproducir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ven su árbol de aguacates, ¿cierto? Ya ven que está floreciendo, entonces dice aquí ya va a haber aguacates, muy pronto vamos a tener, ¿no es cierto? Luego de un tiempito más ya se dan los aguacates. Entonces así sucede la reproducción sexual en los vegetales, ¿sí? Con la polinización, ¿sí? Eh, y veamos finalmente la reproducción asexual, ¿sí?, donde eh, no necesitamos la intervención de órganos sexuales para este tipo de reproducción, ¿sí? ¿Cómo será esto? Es que a partir de un grupo de células del progenitor y por sucesivas divisiones celulares que nosotros vimos antes que se llamaba mitosis, ¿sí?, se consigue un nuevo individuo sin la intervención de gametos, ¿sí? Aquí no intervienen los gametos, sino simplemente es por divisiones celulares, sucesivas divisiones similares, se obtiene un nuevo individuo, ¿sí? Se obtiene un nuevo individuo que es igualito al progenitor, o sea,
aquí no hay variabilidad, aquí solamente hay reproducción, no hay variabilidad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mecanismos por los que se da la reproducción asexual? A ver, primero es por ovulación, es el transporte de esporas, ¿sí? Ya saben, por ejemplo, los helechos, ¿sí? Cuestión de que los helechos caigan en tierra nada más. Digamos que las esporas toquen tierra y se pueden reproducir, ¿no es cierto? Y eso puede suceder con el viento, por ejemplo. Otro mecanismo es la bipartición, ¿sí? Es una especie que sucede tanto en eucariotas como en procariotas, ¿sí? Ahí lo que sucede es se duplica, ¿sí? La célula, en células hijas, ¿sí? Y otra también llamamos gemación, ¿sí? Ahí básicamente lo que sucede es que la célula progenitora origina una célula más pequeña que llamamos célula hija, ¿ya? Y bueno, eh, son los procesos que diríamos que se dan de reproducción asexual, ¿sí? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Yo les agradezco su participación. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos muy pronto. ¿Sí? Dicen una pregunta. Dígame, Miguel. ¿Ya tomó lista? Sí, ya tomamos listo. ¿Me puede dar poniendo asistencias que Ya, entra un ya. poquito A tarde? mí también, Ya, ya. profe. El señor King, usted está con falta. Le dije active la cámara y no active. Ya. Eso, chicos. Entonces nos Listo, vemos pues, pronto. gracias. Sí, muchas gracias. La próxima.